en la calle mañana y que tienen una parte importante de su salario como incentivos variables en función de la colaboración con los intereses económicos de la empresa, ese es un aspecto absolutamente central que supongo que Mónica va a tratar a continuación. Bueno, están pasando cosas muy graves porque también en el País Valencià, que es como Madrid, digo, en toda esta locura que está pasando, lo quiero decir porque hace falta oír las cosas terribles que pasan, porque es muy difícil dar crédito a lo que está pasando en realidad. En un lugar que estuve del País Valenciano, no quiero ni decir el lugar, no sea que a esta mujer le pase algo, en una universidad, en un curso de posgrado, pues había una conferencia mía y me pidió la palabra diciendo que ella trabajaba en urgencias y que me iba a contar lo que ella había vivido y que había salido corriendo de allí en cuanto había podido. El asunto es el siguiente: hay un sistema en urgencias en el mundo, en casi todo el mundo, que hace una selección del paciente en función de la gravedad del caso para dar prioridad en la atención a aquellas personas cuya vida corre peligro y otras que a lo mejor no tienen esa necesidad urgente, pues darles otro color, de manera que sea rápidamente visible el asunto. Bueno, ella me contó que allí en un hospital de gestión privada el color no iba en función de la gravedad del caso. Había 3 colores que iban atribuidos al tipo de persona que venía en función de los ingresos que reportaba al hospital. Y aprovecho para deciros esos 3 tipos que son: la población por la cual paga una cantidad fija al año la Consejería de Sanidad, a la empresa le interesa que vaya lo menos posible, porque la cantidad es fija. Luego, color verde, libre elección, marketing. Si ese hospital consigue convencer a gente de otro área sanitaria que en lugar de ir a su hospital vaya a este, cantidad aparte que paga la Consejería de Sanidad porque es de otro área. Y luego, a pesar de que son hospitales que en teoría paga la sanidad pública, tienen una proporción de camas privadas, que van directamente a Sanitas, a Deslas o al que va con el dinero a Tocateja. Eso es la prioridad máxima del color rojo. Bueno, termino porque espero que podamos seguir hablando. Esto es lo que pretende la Consejería de Sanidad, echando a 5.000 profesionales sanitarios que hasta ahora tenían una relativa estabilidad en el empleo, no mucha porque lo van a echar, pero una relativa estabilidad y unos relativos derechos, y dando a la gestión privada los centros de salud, que no sabemos cuáles son, pero vamos, que yo me juego algo con vosotros a que la inmensa mayoría, pondrán alguno para despistar que no sea, serán los que están alrededor de los hospitales de gestión privada, porque son los que les garantiza que todo el flujo de pacientes funciona y es rentable, ¿no? Una pregunta para terminar. Todo este desastre y todos estos recortes, los que vienen, los que están ya y los que van a venir, de salarios, de prestaciones, copagos, etcétera, son porque hay crisis, no hay más remedio. Nos ha venido aquí la plaga de Egipto y entonces pues algo tendremos que hacer, ¿no? Apretarnos el cinturón. Bueno, yo creo que hay datos encima de la mesa como para no aceptar ni un solo recorte que no sea en la industria farmacéutica, que ahí hay para recortar un montón y ahí nadie plantea recortar. Y os voy a recordar cifras que todos sabéis. Zapatero, julio de 2010. Os recuerdo para que comparéis la sanidad pública de un año, 70.000 millones de euros. Zapatero da 110.000 millones a la banca para que no quiebre, porque es el bien sagrado a preservar. Las cajas de ahorros, 34.000 millones de euros. Entre el año 2008 y 2012 se calcula que han salido capitales a paraísos fiscales del orden de los 300.000 millones de euros, es decir, el 30% del Producto Interior Bruto.
La agencia tributaria calcula el fraude fiscal sobre el que se podría actuar inmediatamente en 90.000 millones de euros. Está todo lo que sabemos de los impuestos de sucesiones, de donaciones, la SICAV y todo el proceso de bajada de la fiscalidad a las rentas del capital, de la gran banca y de las grandes empresas. Es decir, lo que hay aquí, Teresa lo ha dicho y no lo repito porque yo creo que eso lo sabemos bien. El Banco Central Europeo tiene prohibido por la Constitución, el Banco Central Europeo con dinero público, que el dinero del Banco Central Europeo es el de los estados y no es el de botín, es el del Estado, el nuestro. Tiene prohibida el Banco Central Europeo prestar a los estados. Cuando dice que bajan los tipos de interés el Banco Central Europeo al 0,75% que están ahora, creo, eso es a lo que vende el Banco Central Europeo el dinero a los bancos privados. Los estados tienen que vender sus deuda a la banca privada, que la paga al 5, al 6 o al 7%. Y que son los que hacen subir la prima de riesgo, porque claro, más sube la prima de riesgo, más suben los tipos de interés. Luego está la gran hecatombe de agosto, 31 de agosto de 2011, reforma de la Constitución española. El PSOE y el PP pactan y con CiU y todos estos, claro, pactan una reforma de la sacrosanta Constitución que no se podía tocar. Y en 2 semanas meten un artículo que dice textualmente: el pago de la deuda y de los intereses de la deuda tendrán prioridad absoluta, el pago de ellos tendrá prioridad absoluta sobre cualquier otra partida de gasto. Ese mismo mes, Zapatero recibe una carta de Trichet, el director del Banco Central Europeo anterior, y de Fernández Ordóñez diciendo que si quiere que de vez en cuando el Banco Central Europeo bajo cuerda compre deuda del Estado para que no entremos en bancarrota, tiene que reducir drásticamente las transferencias al paro, a las pensiones y privatizar la sanidad y la educación. Esta carta secreta fue hecha pública por Vicente Navarro en un artículo en el periódico Público. Quiero decir que no es un secreto que yo me saque de la mano. Es decir, aquí lo que hay es un atraco a mano armada con cosas sagradas, Tenía una proyección que está hecha con sus datos, proceden de la OCDE y de la Organización Mundial de la Salud, en la cual un estudio hecho por un especialista en salud pública en Gran Bretaña estudia la evolución de la mortalidad en función de las privatizaciones en ese laboratorio social que fue los países de la ex Unión Soviética, donde se produjeron privatizaciones masivas en un muy poquito espacio de tiempo. Se ve clarísimamente como la mortalidad general en Rusia, que privatiza en 2 años, había privatizado más del 50% de las empresas, pero también de la sanidad y de la educación y de las pensiones que iban vinculadas a cada empresa, porque así eran las cosas en la Unión Soviética, la curva de la mortalidad general se dispara. Bielorrusia, el eje del mal, ve que la cosa va mal. Empieza a privatizar, digo Bielorrusia porque es un país de un sistema parecido, y por lo tanto los procesos son comparables, y son tasas, es decir, son tasas en función de 100.000 habitantes, tantos muertos por 100, o sea, es decir, que es perfectamente comparable. Empieza a privatizar, ve que las cosas van mal, la mortalidad aumenta y la mortalidad empieza a bajar en cuanto deja de privatizar. Hay otra gráfica mucho más clara y se comparan también en países de la ex Unión Soviética la evolución de la tasa de mortalidad por tuberculosis en países que siguen las políticas del Fondo Monetario Internacional y las que no. Es espectacular verlo. Luego, si se pudiera enchufar, la de los países que siguen las políticas
del Fondo Monetario Internacional, se dispara la tasa de mortalidad por tuberculosis y las que no lo siguen sigue igual o incluso baja. Es decir, termino ya ahora mismito. Mónica va a hablar de las cosas que están sucediendo. Yo quería terminar diciendo que esta es una lucha larga y dura, que hay que ganar porque nos va la vida en ello, y ahora no es ninguna exageración, nos va la vida en ello. Y hay que intentar que la fuerza organizada de la gente, de trabajadores y trabajadoras de la sanidad y de los usuarios, porque tenemos los mismos intereses, impida que esto se lleve a cabo y consiga que lo que está privatizado vuelva a manos públicas y que se derogue la ley infame que está permitiendo todo esto. Porque si esta ley no estuviera, iríamos al juzgado de guardia a denunciar al presidente de la Comunidad de Madrid o al consejero de Sanidad. El asunto, cuando se ha hecho, porque se ha hecho, gente de buena fe y poco documentada ha ido a denunciarlo, y la respuesta ha sido que esto te puede gustar o no, pero hay un amparo legal absoluto con la ley 1597. Por lo tanto, la organización para impedir... Hay una frase con la que yo quiero terminar, que hay un vídeo de un hospital de Grecia en el cual empieza a dejar de llegar dinero y el hospital se está hundiendo, y a los trabajadores dicen, bueno, pues lo gestionamos nosotros y echamos a los gerentes, porque ¿para qué lo queremos? Lo gestionamos nosotros. Y una médica decía, las huelgas y las manifestaciones son para tiempos de paz, pero ahora estamos en guerra y los mecanismos tienen que ser diferentes. Debate. Yo creo que la introducción de Núñez es fundamental para ver en qué contexto nos movemos y cuáles son las causas que subyacen debajo de todo este problema. Yo me voy a centrar más, yo soy de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid, que engloba a los médicos y los demás facultativos, y me voy a centrar más en el problema que hay ahora en Madrid, que en muchas cosas se enlaza con muchas de las cosas que ha dicho Núñez, ¿no? Nosotros ya en marzo, supongo que vosotros estáis aquí porque estáis preocupados por la sanidad, pues nosotros en marzo ya empezamos a estar muy preocupados por la sanidad, por la deriva de la sanidad y por la deriva de los profesionales, ¿no? Consideramos que la sanidad es una especie de transatlántico que va por la inercia de sus profesionales buenísimos por otra parte, y que aquello no lo estaba manejando nadie, y eso va a la deriva. La mayoría de las veces de las decisiones que se han tomado en esta comunidad y en este país han sido decisiones electoralistas, han sido decisiones, pues eso, construir estos 8 hospitales solo con un criterio electoral, sin ningún criterio técnico, sin ningún criterio científico, y se ha ido alejando al médico paulatinamente de lo que es el control de la gestión. Ahora mismo los médicos no tienen ningún tipo de control, no saben nada de gestión, no tienen control de las listas de espera, no saben qué se hace con el dinero, no saben cuánto se gasta en su hospital, en su servicio. Se ha alejado completamente al médico de la gestión de su actividad. Entonces, consideramos que ya empezaba a haber, desde hace mucho tiempo, un ataque a la sanidad pública, un desprestigio, un ataque a los funcionarios. Llevamos oyendo un montón de años que no, es que en la privada es un 30% más barato hacer las cosas, ¿no? Es que vosotros sois muy ineficientes, ¿no? Es que en la pública, bueno, eso es un sitio de vagos, ¿no? Eso ha sido lo que ha ido caldeando el ambiente para hacer esto, ¿no? Obviamente para destruir primero un sistema público, primero tienes que desprestigiarlo y atacarlo. Y ese es el caldo de cultivo que yo creo que todos hemos oído durante estos años. Que nosotros éramos muy ineficientes y claro, llegó un momento que dijimos, pues no somos tan ineficientes, ¿no? Los médicos tenemos una característica, y es que nos movemos por medicina basada en la evidencia, lo cual significa que todo aquello que nos dan, nos presentan un medicamento nuevo, una técnica nueva, pues la estudiamos. Entonces, cuando nos dicen, no, es que la medicina privada es un 30% más barata, pues mire, lo hemos estudiado y resulta que no.
no es un 30% más barata. Todos los estudios internacionales, todos los estudios nacionales indican que si acaso es más cara. En estudios en Estados Unidos y en Canadá lo que se ha demostrado es que todas aquellas entidades con ánimo de lucro lo que han demostrado es que son un 20% más caras y que además la tasa de mortalidad relativa ha aumentado en esos sitios, ¿no? Entonces, claro, nos vemos en ese contexto y en marzo pues empezamos a trabajar. Entre otras cosas también porque estamos viendo cómo se está desmantelando por debajo la sanidad pública, independientemente ya de lo que nos viene encima en noviembre. Se está desmantelando por debajo, se están derivando pacientes a la sanidad privada. Un cirujano ve a un paciente y de repente le desaparece de su lista de espera, ya no lo encuentra. Por supuesto, patologías rentables. Todas las no rentables, yo trabajo en el 12 de octubre, todas las patologías no rentables se quedan en el 12 de octubre. Y también estamos viendo digamos, el maltrato a los profesionales que está habiendo en la sanidad pública. Contratos precarios, contratos basura, ceses, como los contratos son, pues eso, de 3 meses en 3 meses, ¿no? Pues ceses de enfermeras, ceses de médicos, externalización de todos aquellos servicios no sanitarios. Entonces, en marzo nos empezamos a mover y empezamos a organizarnos, pues intentando también, entre otras cosas también porque vemos que no hay tampoco ninguna institución que esté asumiendo ese papel, ni sindicatos ni colegios de médicos. Todos aquellos, pues, según nuestra visión, han contribuido a que lleguemos a esta situación. Entonces, bueno, pues creamos la asociación y la gente se empieza a animar a apuntarse y a colaborar con nosotros. Y nos encontramos en noviembre pues, con el que todos conocemos, con el Plan de Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid. El Plan de Sostenibilidad, que supongo que lo conoceréis, implica la privatización, dentro de otra serie de medidas, implica la privatización de 6 hospitales y centros de salud. ¿Esto qué significa? Significa cambiar las reglas del juego totalmente de la sanidad pública ahora mismo, ¿no? Significa introducir un factor, el factor de la rentabilidad, ¿no? Que es un factor perverso en sí mismo cuando se está hablando de sanidad, porque nosotros lo que ofrecemos es salud. Cuando tú pagas tus impuestos, vas a un hospital y tú lo que quieres es que te devuelvan salud, no que te devuelvan más dinero. Entonces, hablar de rentabilidad en sanidad es muy perverso. ¿Qué pasa? Que en este plan que tiene la Consejería de Sanidad, resulta que hay unas empresas a las que la Comunidad de Madrid les va a dar unos hospitales, que ya están construidos, les va a dar un personal, y estas empresas que detrás tienen unas empresas de capital riesgo, o sea, inversores internacionales, en concreto, por ejemplo, en el caso de Capio, son inversores que tienen su sede social en Gran Bretaña y su sede fiscal en Luxemburgo. Estas empresas se van a hacer con la gestión de esos hospitales. La Comunidad de Madrid les va a pagar un dinero fijo por los habitantes y que hagan lo que quieran. O sea, prácticamente es una casi dejación de funciones, ¿no? Dicen, nosotros os damos esto, no queremos ese problema, lo gestionáis vosotros. Obviamente, cuando una empresa le estás dando un hospital a gestionar, que el único rentabilidad es la sanidad, obviamente de donde va a recortar es de sanidad. Entonces, como contaba Inés antes, en estos hospitales lo estamos investigando, ya teníamos conocimiento, pero bueno, cuanto más investigamos es todavía más pavoroso. En estos hospitales, obviamente, las gerencias tienen una influencia muy grande sobre los médicos. O sea, los médicos no tienen una libertad como tenemos en la sanidad pública a la hora de prescribir, a la hora de tratar y a la hora de gastar dinero, ¿no? Entonces, en estos hospitales se han introducido incentivos perversos. Hay en hospitales donde ya se sabe, en Torrevieja, en Alcira, donde se incentiva a los médicos para que no ingresen. Eso es un incentivo. Ahora mismo en estos hospitales se está incentivando a que no deriven, por ejemplo, porque eso significaría, si los hospitales de gestión privada derivan a un hospital público, ese hospital le tiene que pagar. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, no derivan. Aunque un médico sepa que ese paciente está mejor atendido en un hospital público porque tiene una unidad especializada de su patología, les impiden derivar. Solo pueden derivar a la Jiménez Díaz. Entonces, se está creando en Madrid
caldo de cultivo, ¿no? en el que obviamente dicen, ¿por qué quieren privatizar? ¿Por ahorrar? No, por ahorrar no, porque nosotros hemos demostrado con cifras, con sus cifras además, que esto no va a suponer ningún ahorro, absolutamente ninguno. ¿Por qué quieren privatizar? Clarísimamente, porque aquí hay negocio, y ya lo dijo Güemes, aquí hay negocio, esto es muy claro. Entonces, bueno, pues nosotros empezamos ya os digo que empezamos a estudiar y, bueno, pues uno de los sitios donde estos modelos ya están establecidos desde que los introdujo la Thatcher fue en Inglaterra. En Inglaterra se ha demostrado que esto ha sido un fracaso, la sanidad les ha salido muchísimo más cara y ha habido que rescatar hospitales, y hay hospitales en los que están al límite de no poder asistir a su población, ¿no? Esto es el modelo que nos quieren imponer ahora mismo. Por supuesto, ya conocéis el modelo Alcira, el modelo Manises, es decir, es el mismo modelo que ha fracasado, que es el que nos quieren imponer ahora. Yo creo que, bueno, podemos hablar de muchas cosas. Casi mejor que podíamos empezar con un debate. Os puedo contar también, en la consejería hemos ido a hablar con ellos y nosotros les hemos dicho que estamos dispuestos a trabajar, que estamos dispuestos a cambiar el sistema, que el sistema de gestión de la sanidad pública actual no funciona. No funciona. Está mal gestionada por ellos. Ellos dicen que el problema es que somos funcionarios. No, nosotros somos funcionarios, pero los que marcan las normas y las leyes y todo lo que hace que funcione ese sistema son ellos. Entonces, nosotros nos hemos sentado con ellos y les hemos dicho, nos ponemos a trabajar mañana mismo con vuestros técnicos, todos los médicos de Madrid, o bueno, todos los que estamos implicados, a cambiar este modelo, a cambiar el sistema, a cambiar las ineficiencias que sabemos que existen en este modelo. Y nos dijeron que no, obviamente. Que eso no tenían interés en eso, que ellos tenían interés en otras cosas. Claro. Entonces, aquí estamos haciendo unas negociaciones, o supuestas negociaciones, bueno, somos dos fuerzas que estamos buscando cosas diferentes. Nosotros estamos buscando defender la sanidad pública, mejorar un modelo que consideramos que tiene muchas deficiencias, que hay que cambiarlo en muchos aspectos, entre otras cosas en la gestión, acercar la gestión al médico, cambiar, pues, o sea, que nos podamos regir por criterios técnicos, que nos podamos regir por criterios científicos, que no sean criterios electoralistas, que no sean criterios pues, de reducción directamente, ¿no? De recorte de gasto. Ellos dicen, tenemos este presupuesto, a ver, este presupuesto es el 80% es de personal, pues quitamos personal, ¿no? Nosotros lo que estamos estudiando ahora es esa reducción de personal, lo que va a afectar a la asistencia sanitaria, por supuesto que sí. O sea, va a haber áreas que se han quedado sin especialista, hay unidades de intensivos que se han quedado sin enfermería, hay... Sin enfermeras, que hablas de... Sin enfermeras, por eso. Entonces, todo esto, obviamente que repercute en la asistencia sanitaria, ¿no? Si tú tienes un ala de un hospital que la llevan 2 enfermeras, o tienes un ala de un hospital que la llevan 5 enfermeras, pues obviamente esos pacientes van a estar peor atendidos, van a tener más complicaciones. Además de esto, ya que veo ahí a mi compañero del 12 de octubre, está el tema de los servicios no sanitarios, ¿no? Que es verdad que hay una especie de frivolidad con... No, eso se pueden externalizar. A ver, el negocio de los hospitales está, aparte de la parte sanitaria, en la parte no sanitaria, clarísimamente. En toda la parte de cocinas, de servicios no sanitarios, el parking, la cafetería... Eso es lo que hace también. O sea, nosotros, los 8 hospitales nuevos que están construidos en descampados, esos 8 hospitales nuevos hay que pagar el parking. Y ese dinero que se paga del parking no revierte, se lo está llevando una empresa privada. Yo no entiendo por qué. ¿Por qué en un descampado se tiene que llevar una empresa privada también? Entonces, nosotros tenemos informes, por ejemplo, de nuestro hospital, que los electricistas, ahora mismo los que hay contratados en el 12 de octubre, la externalización de esos electricistas sale más cara que la no externalización, ¿no? Entonces, es todo un conjunto, es un desmantelamiento de toda la sanidad en su conjunto. Lo peor ya no es esta ley, por supuesto, que lo va a hacer por decretazo. Lo peor es el desmantelamiento que está habiendo también por debajo de la sanidad.
unido al desprestigio, unido a la derivación. Ahora mismo en nuestros hospitales, no se sabe por qué, desde una centralita de la Consejería de Sanidad llaman a los pacientes y les dicen: si usted quiere operarse en menos de un mes, se tiene que ir a la privada. Si usted no quiere operarse en el 12 de octubre, ahí tiene una lista de espera de 8 o 9 meses, que es mentira. O sea, estamos recogiendo todos los casos porque eso es mentira. Entonces, claro, todo eso significa pacientes que por debajo se están derivando a la privada. El cese del personal también es una privatización encubierta. Están descapitalizando el sistema sanitario público de personal y de recursos, y todo eso, las listas de espera, no, es que tenemos muchas listas de espera. Estos nos las sacan la privada, que es muy barata. Entonces, estamos ante un verdadero problema de un entramado que ya han tejido, como decía Inés, llevan tejiendo mucho tiempo en la Comunidad de Madrid. ¿Ventajas? Pues que nos hemos levantado todos, ¿no? Yo creo que los profesionales, por unanimidad, estamos unidos en contra de este plan. Los médicos no somos un colectivo muy movilista, no somos un colectivo muy huelguista, más bien es un colectivo tirando a conservador, y ahora mismo está completamente en contra de todo este desmantelamiento. Se lo agradecemos al señor Laschetti, que nos haya unido a todos, la verdad. Nos ha unido a los médicos, a los no médicos, a todos, a los ciudadanos sobre todo, porque yo creo que esto no es un problema de, como nos han querido achacar, no es un problema laboral, esto no es un problema, es un problema de la ciudadanía, ¿no? Nosotros creo que lo que más vamos a perder es como ciudadanos más que como médicos. Bueno, yo creo que podemos pasar un poco a hablar, o todas las dudas que tengáis, o todo aquello que podamos hablar, que a lo mejor es más distendido. Sí, efectivamente, preguntas, alguna, en fin, algo que os parezca interesante y comentar. Fermín lo había perdido el primero. Fermín, después, como me dais vuestros nombres porque no os conozco. Roberto. Juan. ¿Allí otro señor? Melchor. Javier. Carlos. José Luis. Victoria. Juanjo. ¿Alguien más? Manuel. Bueno, os comento. Tenemos 10 preguntas o 10 intervenciones. Ruego que seáis muy concretos, porque el CAUN tiene un horario de cierre, y es decir, también queremos que luego haya unas respuestas y un debate si procede. Y aquí como mucho podemos estar hasta las 9:15, por lo tanto os pido concreción. Fermín. Sí, muy sencillo. Por lo que habéis expuesto está muy claro que más que ante una situación de recortes estamos hablando de una situación de saqueo, aunque eso conlleve luego recortes en las prestaciones. Según eso, yo creo que queda muy claro, si la salud no se trata de que sea rentable, sino que dé un servicio de calidad, hay un problema. ¿Por qué algunos sectores se han planteado decir, somos capaces de recortar lo que pensáis recortar? En vez de decir, bueno, somos capaces de hacerlo eficaz, pero a lo mejor no se trata de recortar, sino de aumentar presupuesto porque lo necesitan. Y segundo, no entendemos si es un problema, porque la salud es de todos, porque ahora mismo está habiendo, o de hecho se han prestado a la división de distintas mesas de negociación, pareciendo que qué va a pasar de este sector, cómo vamos a quedar, y no parece que haya habido ese impulso de asambleas, de hospitales en la que estén el conjunto, incluidos los usuarios, porque eso es lo que da fuerza realmente de una movilización ciudadana, ¿no? Sobre todo esa división yo creo que es perjudicial, porque parece ser que se van a tratar de a ver si arreglo lo mío, ¿no? Cuando es lo de todo. Bien, Roberto. Sí, yo muy claramente, a nivel político está todo conquistado por la derecha o por todas las personas que quieren la privatización, a nivel político. Luego, ¿dónde tenemos que ir?
hay que ir a nivel gestión. Para mí la clave es la gestión. Y la gestión yo empezaría por el Colegio Oficial de Médicos. Para mí esa es la fuerza, ¿eh? Y el pueblo, por supuesto, porque estamos justamente sufriendo todo esto. La gestión y la gestión. Y punto. Y no le deis más vueltas. Y todo lo que podéis publicar que pueda fastidiar al político cara a unas elecciones. No digo más. Juan. Buenas tardes, yo soy Juan, soy enfermero de Ramón y Cajal. Como estamos aquí en vez de Real Madrid-Barça, pues yo quería plantear 2 o 3 preguntas muy fáciles, por llevar la contraria, porque si no estaríamos... El 99% es pero hay un 1% de crítica, ¿no? Ese 1% es ¿por qué la FEM, por ejemplo, no plantea claramente el tema de la exclusividad del personal sanitario? Es decir, si es tan mala la privada y es tan buena la pública, ¿por qué hay médicos de la FEM que defienden la pública por la mañana pero luego trabajan en la privada por la tarde? Y luego, retrotrayéndonos a la historia, en el año 76, en enero del 76, que hubo una huelga de metro muy grande en Madrid, hubo unas declaraciones de Manuel Fraga en ABC en la que decía que una de las primeras cosas que había que hacer en la incipiente, después de la muerte de Franco, una de las primeras cosas que había que hacer era desmembrar en regiones los servicios públicos. Y eso ha contribuido a su privatización. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, que yo estoy al 99% de acuerdo con lo que ha dicho Nines Maestro, las organizaciones de izquierdas no plantean un sistema mucho más centralizado? Ha puesto el ejemplo de los antiguos países del este, en los que las tasas de mortalidad eran menores, pero es que también hay que decir, y no se ha dicho, que tiene eso que ver con la centralización de las provisiones, de los profesionales, etc. Y luego, ¿por qué en sanidad, a diferencia de otros cuerpos de la administración, hay una tasa de eventualidad y por tanto hay una gestión de personal tan errónea? Yo no conozco a ningún policía nacional que sea eventual, no conozco a ningún juez que sea eventual. ¿Y por qué las organizaciones sindicales y los partidos políticos, cuando hay oposiciones, como por la que yo entré al sistema, han planteado concursos, oposiciones, en vez de oposiciones puras, sin concurso, a nivel nacional, para que entren los mejores al sistema y se acaben de una vez todas las posibles deficiencias en gestión? Y por último, y acabo, porque tampoco se ha dicho, ¿por qué en España hay un 20% más de médicos en comparación a otros países de la OCDE? Es decir, estamos hablando de que hay un 50% menos de limpiadoras, hay un 20% menos de enfermeras que en otros países, o incluso un porcentaje más elevado, y sin embargo los profesionales que más cobran del sistema, aunque están muy mal pagados en España en relación a otros países, tenemos un superávit en tasa, en tanto por ciento. No es que en el absoluto hay un superávit, porque hay menos médicos en el absoluto que en otros países, pero ¿por qué en tasa hay más médicos que en otros países de la OCDE para conseguir, estamos hablando del informe 2000, que somos el 7º país, la sanidad española es la 7ª mejor del mundo? Yo creo que ya no somos la 7ª, somos bastante menos. Para estar más o menos en la media de la OCDE, ¿por qué necesitamos un 20% más de médicos si eso no se plantea? De todas maneras, contestando, porque si no... Por último, enhorabuena a todos y gracias. No, es ir apuntado, porque yo creo que es mucho más, es decir, se reduce el tiempo y entonces luego ya cada contestación va dirigida en función